son madre y hijo. Muy bien. Como estaba anunciado, esta charla tiene como objetivo hablar sobre la encíclica, la última, la primera encíclica del Papa León XIV, la Magnífica Humanidad. Y yo no voy a transmitir toda la parte temática de los capítulos, sino que, porque eso lo pueden leer ustedes, después se va a regalar o a vender, yo creo que vender. Sí, se va a vender a precio módico, la encíclica. Pero yo he puesto como nombre a esta reflexión, que no va a ir más allá de las 9 en todo caso, en todo antes. Claves espirituales de la encíclica Magnífica Humanidad del Papa León XIV. Comencemos. Primero los quiero invitar que ustedes piensen hoy día en la mañana, cuando despertaron, ¿qué fue lo primero que toqué o qué fue lo primero que miré cuando desperté? Y seguramente para muchos, no para todos, por supuesto, porque a veces hay algunos que cuando despiertan todavía siguen dormidos. Seguramente lo primero que hicieron fue ver el celular, y más también cuando el celular hace de despertador, ¿no es cierto? Y en ese sentido lo digo porque cuando hablemos de la inteligencia artificial no estamos hablando de algo que va a venir en el futuro, sino que es algo que tenemos hoy en el presente. Es el aire que respiramos cada vez más y está dentro nuestro, en todas las decisiones, opciones que tomamos a través de la inteligencia artificial de muchas maneras y de muchas formas. Y sin lugar a dudas, siempre también hay como, para algunas personas hay como un pequeño miedo, sobre todo cuando tú estás estudiando algo y piensas si en el futuro vas a poder realizar lo que estás estudiando, o estás empezando a trabajar, o estás trabajando en algo. Esta carrera que elegí, este lugar en que estoy día a día, tal vez en el futuro va a haber una máquina que lo va a hacer mejor, ¿no es cierto? De hecho, tenemos el ejemplo, ¿no es cierto?, de los traductores. Antiguamente, cuando yo tenía que traducir cosas del español al alemán, o del alemán al español, me gustaba como $500,000, y ahora me lo hace la inteligencia artificial. Pero ya no están esos traductores, bueno, salvo traducciones de gran nivel, pero normalmente en el día a día ya las personas que antes eran necesarias ya no lo están. Y como habla algo de los traductores, uno puede poner miles de ejemplos. Y sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, todo este mundo de la inteligencia artificial nos da como un cierto temor, una cierta encrucijada, y por eso todo este tema ha despertado tanto interés. Pero lo interesante es que el Papa, dos cosas. La primera, que eligió su primer documento, que siempre son documentos programáticos, que hablan de horizontes, lo eligió para hablar sobre la inteligencia artificial, pero comenzó de una manera positiva, hablando de la magnífica humanidad, lo magnífica que es la humanidad, que es lo humano. Ahora, para entender justamente esta opción del Papa, lo encontramos ya desde el comienzo en el nombre que él tomó, que él asumió, que fue de León XIV, y eligió llamarse así porque quería hacer de una u otra manera una respuesta desde la doctrina social de la Iglesia a los tiempos que estamos viviendo, a semejanza de su antecesor
León XIII, que el año 1899 por primera vez escribió esta encíclica Rerum Novarum, las cosas nuevas, como decía el Papa León XIII, que en ese tiempo, en 1891, eran las máquinas que estaban también devorando, entre comillas, a las personas, la situación laboral de muchos trabajadores, hasta niños, los cuales se explotaban, por supuesto trabajaban hasta el día del domingo, toda la revolución industrial, y el Papa León XIII dio y expresó la posición de la Iglesia respecto a este tema, y ahí comenzó lo que después se conoció como la doctrina social de la Iglesia. Y el Papa León XIV, desde el comienzo, y eso lo manifestó en su discurso de inauguración de su pontificado, tenía presente que tenía que dar una respuesta a este tiempo, a este cambio cultural que estamos viviendo y se nos está introduciendo por todas partes. Y lo quiso hacer tan unido a León XIII que él firmó la encíclica el 15 de mayo, cuando se cumplían 135 años de la Rerum Novarum, y después se dio a conocer el 25 de mayo. Y sin lugar a dudas, hoy día nosotros también podemos decir que hay tres cosas que de una u otra manera nos cuestionan o nos inquietan respecto a la inteligencia artificial, decimos de forma introductoria y que el Papa nombra en su encíclica. Lo primero, queramos o no, vemos, y esa es la pregunta que nos hacemos, vemos amenazado el trabajo futuro, especialmente a los jóvenes que están recién empezando. Lo segundo, todo este mundo de la inteligencia artificial nos amenaza la atención y la concentración. Esto es un punto clave. Pero lo más importante, y esta es una cuestión cultural que toca lo más profundo de nuestras familias, es una amenaza a nuestros vínculos familiares, a nuestros vínculos personales. Sin lugar a dudas, el tema de la atención y de la concentración nos inquieta mucho, porque estamos desconcentrados para conectarnos justamente en todo el tema de la inteligencia artificial. Pero sobre todo es una realidad que toca nuestros vínculos. A pesar de que estamos tan cerca, estamos tan desconectados, tan apartados unos de otros por el tema del celular y otras materias de inteligencia artificial. Ahora, uno de los temas que el Papa señala desde el comienzo de la encíclica es, ante todo, el gran poder que antes estaba en manos del Estado, de los gobiernos, a los cuales se les puede fiscalizar, por supuesto, cambiar, pero hoy los grandes motores del cambio son los actores privados. Muchas veces que gracias a la inteligencia artificial y a todas las empresas que hay alrededor, muchas veces más ricos que países enteros, con un poder que no tiene el rostro de un gobierno, sino un rostro privado, difuso, dificilísimo de orientar hacia el bien común. Es interesante que el Papa haya invitado. Bueno, primero hay dos cosas interesantes. Una, que el mismo Papa haya presentado la encíclica por primera vez. Normalmente lo hacía el dicasterio correspondiente, el cardenal que correspondía. Ahora fue por primera vez el Papa mismo que presentó la encíclica. Y segundo, invitó también a un laico para que diera su opinión sobre la encíclica. Y sabemos que invitó a Christoph Raab, cofundador de Anthropic. Y este hombre, con una gran sinceridad y honestidad frente a los medios, dijo: la finalidad de todas estas empresas que se dedican a la inteligencia artificial es, primero, poder, tener poder, influir. Segundo, tener poder comercial, ganar dinero. Y tercero, fama, honra. Y sabemos que el tema del poder siempre es un tema ambiguo y es un tema peligrosísimo. Y tenemos esa hermosa frase, ¿no es cierto? Con el mismo fuego se cocina el pan
pero con el mismo fuego también se incendia la casa. El Papa no le tiene miedo al fuego de la inteligencia artificial, pero sí le tiene respeto, y justamente en esta encíclica quiere enseñarnos a no tenerle miedo, pero a saber usarlo. Él nos quiere hacer tomar conciencia que nunca como antes, lo dice ya en la introducción, la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma. Y es una encíclica que está dirigida a cada uno de nosotros, porque como nunca antes, en un tema como que toca la encíclica, todos, de una u otra manera, adultos, jóvenes, hombres, mujeres, solteros, casados, trabajadores, empresarios, todos estamos metidos en el medio de esta problemática o de esta alternativa de vida. Por eso el Papa nos pone del comienzo, y aquí ya entrando en la encíclica misma, en un dilema que cada uno tiene que optar y por el cual tiene que decidirse. ¿Cómo queremos construir nuestra vida? ¿Cuáles quieren ser los fundamentos que queremos poner en nuestra vida? Y ahí el Papa pone justamente dos ciudades, la ciudad de Babel o la ciudad de Jerusalén. Son dos ciudades y son tan certeras también que valen para nosotros como ejemplo y como opción. Tenemos primero el ejemplo de Babel, en Génesis 1, en Génesis 11:1. Y justamente este anhelo que tenían los hombres de tener un nombre, tener fama, porque eso es lo que toca muchas veces en nuestros anhelos más íntimos. Queremos que se reconozca nuestro nombre, queremos ser como dioses y por eso subir al cielo. Es un proyecto amado pero sin Dios, donde la persona vale solo si sirve a la obra. Y este Babel es la cultura muchas veces que respiramos. Y por eso a cada uno de nosotros se nos dice muchas veces: mejora tu cuerpo, sube tus seguidores, construye tu marca personal, hazte viral, hazte un nombre, sé como dioses. Y muchas veces es la tristeza que tenemos que hacernos un nombre. Por eso lo que dice Cristo, hola que están sinceros, queremos tener fama y honra. Y sin lugar a dudas, toda esta inteligencia artificial nos da esa posibilidad. Y cuánto nos gusta a nosotros, y miramos cada uno a su manera, cuánto nos han tocado, cuánto han abierto mi Facebook, no sé, Instagram, o cuánto han visto mi TikTok. ¿TikTok se llama? TikTok. TikTok. ¿No es cierto? Y yo me acuerdo una vez con unos jóvenes, vieron mi Instagram y dijeron: ¡uy, tantos seguidores! Y eso es lo que todos deseamos, tener seguidores, que nos sigan, que nos vean. Pero la segunda ciudad es Jerusalén, que el ejemplo que pone León XIV es una ciudad que está en ruinas, y un hombre llamado Nehemías está dispuesto a construirla. ¿Pero cómo la construye? No aspirando a lo alto, sino desde abajo. Y lo primero que hace es congregar a un grupo de familiares con los cuales tiene un vínculo y los invita a rezar. Los invita justamente a que cada uno tome una piedra para construir y reconstruir la ciudad de Jerusalén. Vengan todos y reconstruyamos la ciudad de Dios. Pero esa reconstrucción de la ciudad tiene como presupuesto la reconstrucción de los vínculos antes que la piedra y la ciudad misma. Esta es la imagen que el Papa nos propone, que no optemos por Babel para tener un nombre y fama,
sino que junto a otros, vinculados a otros, construyamos la ciudad de Jerusalén. Que construyamos nuestro pueblero, nuestro grupo de amigos, construyamos nuestro país, pero desde los vínculos familiares y fraternos. Por eso el Papa en el número 9, en la introducción, dice: la primera elección no es entre un sí o un no a la tecnología, sino entre construir Babel o reconstruir Jerusalén. Y Él nos pone en esa perspectiva. Es decir, la pregunta nunca es para el Papa: ¿uso o no uso la inteligencia artificial? Esa realidad ya es parte de nuestra vida. Es como preguntarnos: ¿voy a encender la luz o no? ¿Uso la electricidad o no? La pregunta verdadera, como siempre en la tradición cristiana, es: ¿con qué corazón usas la inteligencia artificial? ¿Para servir o para dominar? ¿Para unir a otros o para descartar? ¿Para acercarte a las personas o para usarlas y esconderte de ellas? ¿Para construirte de verdad o para construir una versión tuya de cartón que se cae con el primer comentario? Aquí llegamos al corazón teológico de la carta de la encíclica. ¿Qué es lo que me da valor? ¿De qué depende en el fondo la idea de que tenga mi propio nombre? Para muchos depende sin darnos cuenta de que es lo que mostramos en los links, de los seguidores que tenemos, de cuántos se interesaron en nosotros, si nos eligieron o nos dejaron de ser vistos. Hemos crecido escuchando en 1000 tonos el mismo mensaje: vales lo que rindes, vales lo que muestras, vales lo que otros aprueban con su pulgar. Y esto se realidad muy fuerte, especialmente en los adolescentes, pero no solo. Y el Papa llama a esta idea particularmente perversa y dice exactamente lo contrario. Y ahí es donde él introduce el tema de la dignidad. La dignidad ontológica, la identidad del ser, pertenece a todo ser humano simplemente por el hecho de existir, de haber sido querido, creado y amado por Dios. Ningún pecado, ningún fracaso, ninguna humillación, ninguna exclusión puede afectar el valor profundo de una vida humana. Lo dice en el capítulo 2, cuando habla de la doctrina social de la Iglesia, cuando habla del principio de la subsidiariedad, solidaridad y el bien común. Y es necesario que esta realidad la aterricemos. Es decir, no valemos exactamente lo mismo el día que tu publicación explota que el día que nadie reacciona. No nos sentimos igual, pero nos olvidamos que nuestra dignidad no está en eso, no está en lo que producimos, sino que la dignidad nos viene de Dios, porque Dios nos ama. La dignidad es un don que nos precede y nos excede. Nadie te la dio por mérito y por eso nadie te la puede quitar con un comentario. Yo siempre me recuerdo del hijo pródigo cuando ya ha gastado todo y malgastado su dinero y su herencia y dice: volveré a la casa de mi padre y le diré que no soy digno de llamarme hijo suyo. Eso es lo que quiere justamente el diablo, que no nos sintamos dignos de Dios. Y el padre, ustedes conocen la parábola del hijo pródigo, el padre no le hace ningún comentario, al contrario,
le devuelve esa dignidad de hijo sin hacerle ningún comentario sobre lo que había hecho o no hecho. Alegre por el regreso, le pone el anillo, le da sandalias, lo viste. La dignidad es un regalo de Dios, es un regalo del cielo. Y hay un detalle precioso, emocionante, donde fue el Papa a predicar esta frase en su reciente viaje a España. No la dijo en una universidad ni en una catedral, ni rodeado de obispos. La fue a decir en una cárcel, mirando a los presos a los ojos, en el lugar exacto donde el mundo grita que uno ya no vale nada. En esa cárcel, le dijo el Papa, cada uno tiene su historia, y a pesar de toda su historia, en la cual han perdido mucho, pero lo que no han perdido es vuestra dignidad. Siguen siendo dignos por el solo hecho que Dios los ama. Y yo creo que esa es la conciencia que nosotros tenemos que cuidar. ¿De dónde nos viene nuestra dignidad? La calidad de una civilización, dice el Papa, se mide no por el poder de sus medios, sino por el cuidado que sabe ofrecer, por la capacidad de reconocer un rostro en el otro y no una función. Tenemos que cuidar la dignidad de todos. Y por eso la Iglesia está en contra del aborto. Y por eso la Iglesia está en contra de la pena de muerte. Por eso la Iglesia es la gran defensora de la vida, santuario de la dignidad. Y esta palabra cuidar se ha hecho y se está transformando cada día en una realidad fundamental en la misión del cristiano. Cuidar la dignidad de los demás, que no depende de cuántos te han mirado en Facebook o en Instagram. Pero sobre todo, este cuidado comienza con el autocuidado de cada uno, el autocuidado de cada uno. Cómo yo uso los medios, el autocuidado de mi salud, el autocuidado de mis vínculos y relaciones con los demás. Tenemos que cuidar la dignidad y cada uno tiene que cuidar la dignidad propia. Cada uno tiene una dignidad. En ese sentido, el Papa es admirablemente honesto con la inteligencia artificial. No la demoniza de ningún modo. Reconoce que es asombrosa y que en cálculo de velocidad nos supera con creces. Pero algo obvio nos pide no confundir esa inteligencia con la humana. Y lo dice así, en el número 29 del capítulo 3, no viven una experiencia, no poseen un cuerpo, no pasan por la alegría y el dolor, no maduran en las relaciones, pueden simular empatía o comprensión, pero no conocen ni se alegran por lo que producen. No conocen lo que producen. La inteligencia artificial no tiene idea de lo que produce. La máquina puede escribirte el mensaje perfecto para reconquistar a alguien sin haber amado jamás un solo día. Y tú creyendo que ella es capaz de amar. Puede redactarte un pésame que conmueva sin haber enterrado a nadie. Y tú crees que te acompaña como nadie otra, porque esa es la tragedia. Puede imitar el idioma del cariño sin haber cuidado nunca a un enfermo de madrugada. Imita el lenguaje del amor, pero amar de verdad no puede. Y tú crees que ama de verdad. Esa es la tragedia. Es así que el Papa nombra un peligro fino, finísimo, que nuestra generación está viviendo antes que ninguna otra en la historia. Y dice el Papa, el riesgo no es tanto que alguien crea estar hablando. Algunos se han llegado a suicidar, ¿no es cierto? Crea estar hablando con una persona. Sino que la mayor tragedia es que porque estás creyendo que estás hablando con una persona, pierdas el deseo mismo de buscar realmente al otro y darte por satisfecho.
Esa es la tragedia grande que hay. Porque crees que estás vinculándote con alguien, pierdes el deseo y el anhelo de fortalecer el vínculo con los tuyos. Y cada vez hay más gente, puede que alguno acá, que tiene un chatbot al que le cuenta sus cosas, una inteligencia artificial que siempre responde, que nunca está ocupada, que nunca te lleva a la contra. Eso es genial. Que nunca se aburre de ti ni de tu voz y que siempre te da exactamente lo que querías oír. Genial. Hay quien le dice mi mejor amigo, mi mejor amiga, y más que eso a veces. Pero la tragedia es que al lado, a 30 centímetros tuyos, está la persona real, la que sí te lleva a la contra, la que se cansa de ti, la que a veces te falla, la que te exige, la que no contesta lo que tú le pides. Sin darnos cuenta, y cada uno tiene que cuidar su dignidad, la tentación silenciosa es, entre comillas, enamorarnos de la inteligencia artificial. Es algo más sutil y más triste, que la compañía fácil de la pantalla te vaya quitando de a poco las ganas de la compañía difícil del otro que tienes al lado de carne y hueso. Y tenemos que fijarnos bien, la difícil, la incómoda, la que te lleva a la contra, esa persona a la larga es la única que de verdad te puede abrazar. Es la única que te puede perdonar cuando metes la pata. Y es la única que al final de tus días te va a tomar de la mano cuando estés muriendo. La amistad verdadera y el amor verdadero son trabajosos, precisamente porque son reales. Una relación que nunca te incomoda no te está amando, te está entreteniendo. Te está entreteniendo. Y hoy día a uno le preguntan, ¿cómo estás? Entonces la respuesta, no sé cuál era antes, se me había olvidado, pero ahora es, estoy entretenido. Si eres feliz, claro. Antes te preguntaban si eras feliz. Antes a mí me preguntaban, padre, ¿estás feliz en la parroquia? Y yo respondo, estoy entretenido. Y cuanto más joven te preguntan, ¿estás entretenido en la parroquia? Súper entretenido. Pero el Papa dice ahí que justamente esta es la tragedia que está en el fondo de inteligencia artificial. Yo les quiero pedir que ustedes hagan un momento de silencio, que respiren profundo, y les quiero invitar a un ejercicio. Me imagino que todos estarán con su teléfono celular aquí. Que no lo habrán dejado en la casa. Yo me acuerdo, recordaba el día de la mañana, que cuando nosotros íbamos de viaje, con familia, no sé, hermanos, metidos todos en el auto ahí, como un embutido. Entonces íbamos al garrobo y íbamos ya en Padre Gustavo, y la mamá dice, uy, Pablo dice, ¿qué pasó? La mamá dijo, se me olvidaron los huevos. Tenemos que volver. No, ¿cómo vamos a volver, mujer? No, por favor, tenemos que volver. No. Al final volvíamos. Y hoy día la tragedia es que uno puede ir por Padre Gustavo y dice, uy, se me dio el celular. Tengo que volver. Y por eso yo los quiero invitar a que cada uno que tiene su celular en el bolsillo piense una sola cosa. En esta semana, o en general, o esta semana, le contaste primero a una pantalla, a un chat, a una historia, a un buscador, a un WhatsApp, lo que te pasaba antes que a una persona de
carne y hueso que te quiere? Piénsalo. ¿Cuántas cosas le contamos primero que nos ocurren al WhatsApp, a las pantallas y chatos que tenemos? Pensemos un rato. Muy bien, es solamente para darnos cuenta que cuando uno dice, no, eso a mí no me pasa, nos pasa mucho, que muchas cosas, muchas de nuestras relaciones, vínculos, todo muchas veces sucede a través de la inteligencia artificial. Esa es una clave espiritual que tenemos que cuidar, que tiene que ver con nuestra dignidad y nuestro vínculo. La segunda clave espiritual es aquello que tiene que ver con el transhumanismo, más allá del humano, que sin lugar a dudas es una de las, en el capítulo 3, es una de las páginas más valientes de la encíclica, y tiene que ver con algo que nosotros vemos todos los días, nos toca todos los días. Es la promesa de tener un cuerpo perfecto. ¿Quién no quiere tener un cuerpo perfecto? Y de una juventud eterna. Mejórate, optimízate, hackea tu sueño, tu dieta, tu energía, tu cara. Suena inocente, pero detrás está este deseo que promete mejorar al ser humano con la técnica hasta dejar atrás la enfermedad, la vejez y, si se pudiera, también la muerte. El Papa la muestra esta trampa. Y de nuevo los matices que son tan importantes. El problema no es cuidarse, ni curar, ni aliviar el dolor. Eso es bueno, eso es misericordia. De nuevo, el problema es la visión de Dios. Si el ser humano es material para perfeccionar, es muy fácil empezar a pensar que algunos son menos perfectos, menos útiles, menos dignos, y que ciertos sacrificios son necesarios. Y la historia del siglo pasado tiene demasiados ejemplos donde se expresa este razonamiento. El Papa lo expresa en una forma tan clara, tan lúcida, justamente en el capítulo 3. El ser humano no florece a pesar del límite, porque se trata de no tener límites, de no ser frágiles, sino el ser humano, para el cristiano, florece a menudo a través del límite. Pensémoslo bien, porque a veces va en contra de lo que nosotros podemos pensar. ¿Dónde aprendimos de verdad la ternura? Cuidando a alguien frágil. ¿Dónde aprendimos a pedir perdón, a esperar, a depender, a amar de verdad? Justamente en el fracaso, en la pena, en el límite. La fragilidad no es un defecto de fábrica, sino que muchas veces el lugar exacto donde nace lo más humano de nosotros. El Papa lo expresa en una frase tremenda, dice: para eliminar del todo el dolor había que apagar al final también el amor y el deseo, porque el que ama se expone a sufrir. Un corazón que no quiere sufrir nunca es un corazón que decidió amar. Y aquí pienso que en tanto de ustedes que tienen un abuelo, una abuela, que ya no es certera. Yo tengo a mi madre de 101 años.
Eso que el mundo mira como una carga inútil, como alguien que ya no aporta, pero es en verdad una de las escuelas de humanidad más altas que existen. Y ahí acompañando, teniendo paciencia con quien ya no agradece, sentándote a escuchar la misma historia por 10ª vez, ahí te vuelves más persona. Y para iluminarlo, el Papa cita a Víctor Frankl, psiquiatra, ¿no es cierto?, austriaco, fundador de la logoterapia, que sobrevivió al campo de Auschwitz y conoció al ser humano en estado puro. El mismo capaz de inventar las cámaras de gas, dice él, fue también el que entró en ellas con la cabeza erguida y el Padre Nuestro en los labios. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta en las noches más negras una pequeña luz sigue brillando en la humanidad. En toda fragilidad, en toda herida, hay una pequeña luz de humanidad. Y esa luz la tenemos que cuidar también. Eso es lo que le dijo el Papa a los jóvenes para el futuro. Cuiden de lo humano. ¿Se acuerdan? El Bernabéu repleto, el gran mensaje, el tesoro de su mensaje, unido a otra encíclica, le dijo a los jóvenes: cuiden del humano. ¿Qué quiere decir? Cuiden de la fragilidad, cuiden del límite. Y este es el gran mensaje también que nos da, el gran mensaje espiritual que nos da la encíclica. Mientras el mundo te empuja a subir, a optimizarte, a superarte, a ser la mejor versión de ti, por supuesto una versión maquillada, porque tú haces un poquito así, y se desploma. Cuando el mundo quiere construir este Babel hacia arriba, nuestro Dios, que era infinito, hizo lo contrario. Bajó hacia nosotros. Se hizo un aguado que llora, un carpintero que suda, un condenado en una cruz. No vino a salvarnos como un superhéroe invulnerable, que podría haberlo hecho, con una buena pose, sino Él vino a meterse en nuestra fragilidad y en nuestras cruces, para redimirla desde dentro. Por eso el cristiano no le tiene pánico a su propio límite. Sabe que precisamente por ahí, por esa grieta, por esa herida del corazón de Jesús que recordábamos en la misa, es por donde entra Dios. La encíclica en ese sentido baja también a lo concreto en 3 fuentes concretas que las voy a mencionar solamente, pero para que las tengamos presentes en nuestro día a día. Lo primero es todo el tema de las fake news y de los grupos WhatsApp. Ya no hablamos solo de cadenas mentirosas, sino que de fotos y videos de gente que jamás dijo ni hizo lo que parece estar diciendo o haciendo, porque todo se puede arreglar, todo se puede maquillar. Una mentira hoy se viste de evidencia. ¿Cuántas amistades de años se han enfriado por algo, a veces también en esto de los fake news, por algo reenviado sin verificar, por una funa que se armó en minutos, por un pantallazo sacado de contexto que humilla a alguien? ¿Y qué pasamos? Reenviamos. El Papa nos recuerda que la verdad de los hechos no es propiedad del que grita más fuerte. Nos recuerda también que hemos perdido sentido de la realidad. Ya no conocemos la realidad como es. Nos cuesta entrar en contacto, conectarnos con la realidad. Y por supuesto, lo más trágico, con la realidad de nuestro propio corazón y de nuestra propia interioridad. Y aquí hay todo un desafío también espiritual. ¿Cómo nos volvemos a conectar con la realidad? Si no es por la inteligencia artificial. El WhatsApp, el Facebook, también el trabajo.
Aquí el Papa habla fuerte y aquí es importante también para el futuro, aquellos que dirigen equipos. Advierte que más poderoso no significa necesariamente ser mejor y con frecuencia se obliga a los trabajadores a adaptarse a la velocidad y a las exigencias de las máquinas, cuando debería ser al revés. La persona humana es un fin y no un medio, y el orden económico debe permanecer subordinado a su dignidad y al bien común. Y aquí el Papa es muy radical también. Y lo interesante es que muchas de estas cosas el Papa se las dijo en el Congreso de los Diputados, en la Corte, a los españoles, a los diputados, que después lo dieron 7 minutos. Dice que el objetivo de obtener más beneficios no justifica decisiones que sacrifiquen sistemáticamente el empleo, porque el trabajo tiene más dignidad que el capital, recordando a Juan Pablo II en la obra Esencia. Y un punto que casi nadie menciona como tercero concreto y que el Papa con valentía de nuevo expone: en el mundo de la inteligencia artificial nada es inmaterial o mágico. Detrás de cada respuesta que recibes hay una cadena larga y silenciosa, millones de personas etiquetando datos, moderando contenidos por sueldos mínimos, a veces mirando lo peor de Internet para que tú no lo veas. Y la extracción brutal de minerales, el tema del agua, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, que es toda una pregunta moral hacia el futuro. Espacios donde hasta los niños trabajan en condiciones peligrosas. Es todo un tema también moral al cual debemos enfrentar y regularizar. Por último, el Papa nos plantea, porque queremos construir Jerusalén, reconstruir Jerusalén, queremos construir la civilización del amor. Mirar el lugar donde el poder y la técnica se vuelven más peligrosas, en contra de la civilización del amor. Esta es la parte más dramática de la encíclica, cuando habla de la guerra. Y aquí no se anda con rodeos, sino que detecta en nuestro tiempo el avance de una cultura del poder, hecha de polarizaciones y violencias, lo que le dijo a los españoles, la crispación de la vida social y política, como una preocupante rehabilitación, dice, de la guerra como instrumento de política internacional. Pero él cita dos cosas que yo creo que para nosotros son importantes en el día a día. Primero, una pérdida de la memoria histórica, de lo que ha significado justamente, especialmente el siglo XX, los holocaustos, las guerras mundiales, las dictaduras. Y a veces olvidamos el pasado, donde la dignidad humana fue gravemente cuestionada. Pero lo segundo que dice es el tema digital. ¿Cómo cultivamos a través de los algoritmos el enfrentamiento, la rabia y el resentimiento? La guerra no solamente se libra en Irán, en la tierra de Jesús, en Ucrania. La guerra también se vive culturalmente en la inteligencia artificial. ¿Quién de nosotros cree que un iraní es bueno? Nadie. ¿No? Esa guerra cultural, el Papa lo dice. La inteligencia artificial puede bajar el umbral del uso de la fuerza, hacer opaca la responsabilidad y alimentar una cultura en la que el enemigo queda reducido a un dato y la víctima a un daño colateral. Cuando algunos hablan de esos agentes morales artificiales, maquinarias de poder, el Papa dice: no es lícito confiar a sistemas artificiales en decisiones letales. No existe algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable. Y por eso él dice aquello que Juan Pablo II ya afirmaba cuando fue la guerra
de Irak y Kuwait del año 91. Algunos de ustedes no habían nacido todavía. Yo sí, por eso se lo digo. No hay guerra justa. Hoy no hay guerra justa. Pero lo importante es que nadie está exento de responsabilidad y que cada uno depende en su ámbito propio y está llamado justamente a elegir la paz y a construir la paz. Y aquí es donde cita a Tolkien, que fue tan alabado por eso, cuando dice: no nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos y dejando los que vendrán después una tierra limpia para la labranza. Cuando habla del poder y de la civilización del amor, dejar una tierra libre para la labranza. La civilización del amor, dice, no nace de un gesto único y espectacular, sino de una suma de fidelidades pequeñas y tenaces que comienzan por desarmar las palabras y construiremos así desarmar la tierra. Las grandes guerras empiezan mucho antes de la primera bala, empiezan en el modo en que hablamos del que piensa distinto. Y para terminar, decirles que el gran desafío, cómo nos educamos y enfrentamos esta realidad. Y la pregunta es, ¿cómo nos educamos primero a nosotros mismos? ¿Cómo dejamos de ser un producto que se vende y empezamos a ser dueños de nuestra historia propia? El Papa dice: no seamos ingenuos, toda tecnología educa a quien la utiliza. No seamos ingenuos en ese sentido. El celular no es una herramienta neutra que tú usas mientras lo usas, te está formando a ti, te está moldeando todos los mensajes que recibimos, la paciencia, la mirada. Educar en el uso de la inteligencia artificial implica, por tanto, educar para decidir cuándo y para qué no utilizarla. No puede ser que andemos las 24 horas con el celular encendido. No puede ser, ¿no es cierto?, que estamos, y piensen ustedes, almorzando en una casa y todo el mundo con el celular. No se trata que yo le llame la atención al otro, se trata de que yo lo haga. Y el otro va a empezar a no hacerlo. Por eso, saber cuándo lo voy a apagar y cuándo lo voy a dejar afuera. Y aquí hay muchos consejos que podemos encontrar en varias partes. También en la inteligencia artificial, que en eso es honesta. Como dejar cargándola fuera de la pieza, como apagarla, aquí tanta. Pero el Papa también dice: a los papás les resulta difícil resistir por sí solos al condicionamiento de modelos de negocio que monetizan la atención y el tiempo. Por eso es fundamental una alianza entre la familia, los gobiernos, las instituciones educativas y toda la campaña que se hace hoy día por no usar el celular en los colegios. Una persona sola a la larga no puede, pero necesitamos para limpiar y tener una higiene de la atención. Porque si no, nos hemos decidido a no ser creativos. Y por último, el Papa termina, y este es vamos a hacer esto para que cumplamos la hora. El Papa termina refiriéndose a la Santísima Virgen y a María, el Magnificat, y une el nombre Magnífica Humanidad con el nombre del Magnificat de María. María es la Magnífica Humanidad. Qué hermoso, ¿no? Ella es nuestro ejemplo, a ella debemos seguir.
Ella cambió la historia del mundo con un sí y con un canto, el Magnificat. Magnifica Humanitas. Ese es el eco del Magnificat de María. Cuando María canta, dice el Papa, a su alrededor no ha cambiado nada. El imperio sigue mandando, los pobres siguen siendo pobres, pero todo ha cambiado dentro de ella y eso le permite ver lo invisible, que Dios ya está dando vueltas en el mundo, aunque ningún chatbot lo registre. Y vale la pena escuchar despacio lo que de verdad canta esa muchacha. Y pidámosle al Señor también que podamos escuchar su canto en nuestro propio corazón, como lo escuchó María. Muchas gracias. Bueno, aquí hay diferentes grupos. Está el papá de la catequesis del colegio alemán, hay jóvenes y hay personas que han venido, por supuesto, de motu propio. A todos les deseo que el Señor los bendiga, los cuide y nos dé el don de la sabiduría. Por eso los quiero invitar a que juntos terminemos con la oración del Padre Nuestro, que nos hace hijos de aquel que nos llama por nuestro nombre y que nos ama. Padre nuestro, santificado venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja, porque Él los ama. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches y buen regreso a casa.